Hola, buenos días hermanos. Vamos a empezar hoy también con la meditación de la palabra de Dios. Vamos a ver Génesis capítulo 40, versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. El undécimo hijo de Jacob, José, tenía 10 hermanos mayores, y por algunas razones ellos odiaban a José. Y un día lo vendieron a José a un comerciante egipcio. En ese momento José tenía 17 años y fue vendido a la casa de Potifar, el jefe de la guardia de Faraón egipcio, y se convirtió en esclavo. Después de servir fielmente como esclavo, un día es incriminado y encarcelado. Y un día, como prisionero, dos sirvientes de Faraón egipcio entran en la prisión. Uno era el jefe de los coperos y el otro era el jefe de los panaderos. Tuvieron un sueño el mismo día y José lo interpreta. La interpretación del sueño del jefe de los coperos es la siguiente. Vamos a ver Génesis capítulo 40, versículo 12 y 13. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Era un sueño que el jefe de los coperos fuera reincorporado. José le pidió esto a él, versículo 14 y 15. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque que me pusiesen en la cárcel. Según la interpretación de José, se reincorporó al jefe de los coperos, pero se olvidó de José. Versículo 23 y capítulo 41, versículo 1. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Durante 2 años se olvidó por completo de José. En la miserable vida de José, por supuesto, este fue el plan de Dios para el proceso de convertirse en el primer ministro de Egipto. José fue esclavo durante al menos 10 años o más, casi 10 años, y pasó 2 años en prisión. Debe haber sido realmente sombrío después de estar en prisión. Pero un día conoce a alguien que puede salvarlo. Era el jefe de los coperos a cargo del vino de Faraón. Los reyes de esa época siempre estaban expuestos al riesgo de envenenamiento, así que confié en las bebidas y la comida a la persona en la que más podía confiar. Entonces el jefe de los coperos era una persona de muy alto rango, en quien el rey confiaba. Estaba muy cerca del rey. Así que sacar a José de la prisión no fue difícil para él. José debe haberlo pedido seriamente. Y ahora ha tenido la esperanza de poder volver a casa. Era el tiempo con la que había estado soñando durante 15 años. Según la interpretación de José, se reincorporó al jefe de los coperos. Desde ese día José esperó noticias de su liberación. Ha pasado un día, pero sin noticias. Él pensó
Pues bueno, ahora que ha vuelto al trabajo, estará ocupado. Vendrá alguna buena noticia pronto, cuanto antes. Han pasado 2 días, no hay noticia. Han pasado 3 días, no hay noticia. Siguiente día, tampoco. Ha estado esperando de la liberación todos los días, pero no hay ninguna noticia. La esperanza se fue convirtiendo poco a poco en desesperación. Pasaron 2 años así. No es realmente sombrío. Es verdaderamente una vida miserable y terrible. ¿Por qué Dios hizo que el jefe de los coperos se olvidó en su memoria a José? Pensemos juntos. La primera es para cumplir el plan de Dios. Sí, tan pronto como el jefe de los coperos recordó y liberó a José, entonces José no puede convertirse en el primer ministro de Egipto, ¿verdad? Habría vuelto a su casa en ese día. El segundo es lo que es más importante, debe haber sido el entrenamiento para hacer que las personas dependan solo a Dios y no de las personas. La única existencia en este mundo en la que puedes confiar y depender es Dios. Cuando una persona conoce a una persona de alto estatus, trata de quedar bien con esa persona. Se piensan, hay algo que pueda obtener de él, pero no te guste demasiado y no dependas de la gente. Nadie es perfecto en este mundo. No importa cuán alto estado tenga una persona, nada sucederá a menos que Dios lo permita. La persona sabia es alguien que solo confía en Dios. Y no tengas miedo de la gente, debido a que Dios es invisible y el hombre es visible. Puede haber casos en los que las personas teman a las personas más que a Dios, pero ese no debería ser el caso. Pilato, que juzgó a Jesús, sabía que Jesús era inocente, pero tenía miedo de los judíos. Él tenía miedo de la gente. ¿Y cómo fue el resultado? José fue incriminado injustamente por esposa de Potifar. La esposa de Potifar lo tentó. Ella es su dueña. José debe haber sabido que habría alguna desventaja si no escuchaba. Pero José temía más a Dios, más al Dios invisible que a la mujer de Potifar a quien podía ver. Es un modelo que debemos imitar. Si José hubiera sucumbido a la tentación por miedo, habría caído en una trampa y no habría sido el primer ministro de Egipto. Dios no lo hubiera usado. Vamos a ver Proverbios capítulo 29, versículo 25-26. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. José le pidió favor al jefe de los coperos, pero Dios no se lo permitió. No confíes demasiado en la gente, ni esperes demasiado, y no te decepciones de la persona. Los humanos son así. Es una persona. Los hermanos y hermanas que son salvos en la iglesia también son personas. Tener la expectación demasiado puede conducir a una gran decepción. Mírense a sí mismo. A veces muy frágil, a veces te sientes decepcionado contigo mismo, ¿verdad? Necesitamos entendernos, perdonarnos, cubrirnos y amarnos unos a otros en la iglesia.
El único en quien debemos confiar, depender y temer es Dios. Dios entrenó a José en el hecho de que la única existencia en la que puede confiar es Dios. Otra cosa a considerar es el hecho de que el jefe de los coperos se olvidó de José, pero Dios nunca olvida. Pensemos desde el punto de vista de Dios. Dios ama a José. Tiene un plan para convertirlo en primer ministro de Egipto. ¿Dios disfrutó dándole dificultades a José? No. Dios también tenía un dolor en el corazón, de corazón. Es tan triste y patético, pero Dios le permitió sufrir y nunca lo olvidó. A la hora prevista lo sacó de la cárcel. Dios nunca olvida a sus hijos. Estás pasando por un momento difícil en este momento y no puedes resolverlo. Estás orando a Dios todos los días, pero no te oye. ¿Sientes que Dios se ha olvidado de eso? No, nunca. Dios está siempre con nosotros y velando por nosotros. Y tiene la esperanza en su corazón a ti de que poder soportarlo y vencerlo sabiamente, es decir, confiando en Dios. Y llegado el momento, lo arreglará y solucionará. Hoy hasta aquí. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.